El tema de hoy, que es el poder sanador de la risa. Qué importante explorar uno de los regalos más poderosos que tenemos los seres humanos, que es la risa, ¿no? Y cuando hablamos de este poder sanador de la risa, no es referirnos simplemente a los momentos agradables de una buena carcajada, ¿cierto? Que son Tan tan sanadores. tan sanadores también, sino de la verdadera medicina que podemos evocar, esta medicina natural que nuestro cuerpo produce de manera gratuita y que tiene efectos realmente asombrosos y comprobados por la ciencia en nuestra salud física, mental y emocional, ¿no? Ya que cuando reímos se liberan las endorfinas, ¿no? Que son las hormonas de la felicidad. Exacto, hay estudios, como tú dices, la neurociencia se ha dedicado a estudiar todo este impacto. Tiene muchos estudios sobre cómo el solo hecho de hacer el gesto de sonreír, aunque las situaciones estén adversas en el momento, hace que el cerebro tenga una respuesta inmediata a ese estado. O sea, como que cambie de frecuencia, cambie de chip, como cuando prendemos una luz en un lugar oscuro. Ese solo gesto inmediatamente le dice al cerebro, todo está bien, todo va a estar bien, no importan las situaciones que estén. Entonces, a veces, aunque parezca postizo, aunque diga, pero ¿de qué me voy a reír? No, pero esto es una bobada. Sin embargo, tenemos esta capacidad de observarnos, el cerebro observa nuestros gestos, nuestras acciones, nuestra postura corporal, todo esto lo está observando y está generando una química acorde a esta postura, ¿cierto? Y a estos gestos, de manera que ya decimos, el solo hecho de sonreír, aunque las situaciones sean difíciles, genera ya una química corporal, como tú decías, liberación de endorfinas y una química corporal que empieza a entrar en un estado de bienestar. Y si no, como decimos nosotros, y como lo aprendimos del doc, comprobémoslo, a ver qué pasa. Así es, y sobre todo activar todo esto que nos trae la risa, lo que por eso en las meditaciones siempre terminamos diciendo que sonriamos, lo que dices. El cerebro lee el movimiento de la sonrisa como algo tremendamente positivo y activa toda una farmacia interior. De hecho, activa el sistema inmunológico porque dicen que leí algún estudio científico donde hay unas células que se llaman de defensa, se llaman natural killers, o sea, que están como un ejército atentas a lo que viene. Bueno, ese sistema de defensa de esas células, ese ejército que tenemos, esos guardianes internos contra las enfermedades, se activan con la risa de manera positiva, se despiertan, como que entran en acción, ¿no? Entonces eso es poderoso porque eleva nuestro sistema inmunológico y lo fortalece. Además, hay una reducción inmediata del estrés Del cuando cortisol, sí. reímos del cortisol, los niveles del cortisol, que es la hormona del estrés, disminuyen significativamente, ¿no? O sea, cada risa, cada sonrisa es un masaje para nuestro cerebro, ¿no? Es increíble. Fíjate que hay un señor del siglo pasado, Norman Cousin, que se sanó de cáncer precisamente riéndose. O sea, se dedicó a ver muñequitos animados y reírse, esos muñequitos de infancia que uno se ríe, famosos, cierto, que lo hacen reír a carcajadas, y escribió un libro sobre eso, sobre el efecto de la risa en el cuerpo y cómo efectivamente su cuerpo entró en remisión con respecto a la enfermedad, simplemente porque su tarea era reírse. Y a eso viene una tarea o no, una práctica que tú me heredaste, que yo le estoy heredando a todo el mundo, Ale, ¿no? La hora de risoterapia, me La encanta. hora de la risa sí que me encanta, es buscar cada uno porque eso es otra cosa. El humor de cada uno es diferente, ¿cierto? O sea, lo que me produce risa a mí, de pronto no le produce risa a otros, pero cada uno busca su manera de reírse y
elegir una hora del día, yo la elegí en la nochecita, ¿cierto? La hacemos nosotras como esa, Sí, y buscamos esos sitios para reírnos, nos compartimos chistes que nos hagan reír y nos sí, reímos a carcajadas. O sea, esto acá es es verdad. evocar precisamente porque es una meditación activa. La risoterapia es una meditación activa. De hecho, en la India, en La Guadness, hacíamos, sí. lo hacíamos, ¿no? Había momentos en que decían, no, hoy la meditación es la meditación de la risa. Y nos ponían en parejas con gente de todo el mundo, esto no teníamos Sí, ni siquiera que saber el idioma del otro, a hacernos reír. ¿Y te acuerdas? Hacíamos sí, caras, sonrisas, monerías para el otro, para que el otro se riera. Y de pronto todo el salón, a veces éramos 1500 personas, se convertía en una carcajada, porque si hay algo lindo también de la risa, como todas las emociones, es que es contagiosa, ¿no? sí. Ujú, eso es real. La risa es contagiosa. Definitivamente uno oye riéndose y de hecho hay por ahí un video en internet muy lindo de eso, ¿no? De un señor que va en un metro Tren, y sí. empieza, o en un tren y empieza a reírse y a reírse y a reírse y de pronto todo el mundo empieza a reírse y es verdad, la risa como el bostezo, o sea, son estas cosas que el cerebro imita de manera que es hermoso y ver una sonrisa en el rostro de alguien es muy alentador. Fíjate, Ale, que una de las cosas que pasan en el rostro con los años es que las comisuras de la boca caen, ¿no? O sea, naturalmente, cuando pues no hay cirugía ni nada, sino un rostro natural. Y entonces a veces tiende a haber esta expresión como de tristeza en la cara. Hay que ser muy cuidadoso y hay que empezar a cambiarla, a hacerla. Y muchas veces las personas no se ríen mucho por las arrugas, ¿no? Ay, no, es que se me arruga la cara. Miren, la verdad que la risa hace bien. Entonces miremos nuestro rostro y miremoslo naturalmente y miremos la expresión. Yo he hecho todo, yo también hago toda una campaña con la gente en las fotos. A veces las personas en las fotos salen así con la boca y yo digo, ríete. Y hay un cambio en la expresión de las personas de una manera impresionante. O sea, cuando empezamos a sonreír, a reír, a compartir la risa, y como tú dices, busquemos cosas en internet, busquemos muñequitos, busquemos TikTok, busquemos cualquier cosa, que además los algoritmos nos van a empezar a mandar lo que nos gusta. ¿Sí? Ellos ya al tercer video que veamos, ya nos mandan y hagámoslo media hora de regalo, sentados Sí. riéndonos. De la misma manera que esas canciones de despecho generan una información al cerebro, ¿sí? De esa misma manera el reírnos, aunque estemos en situaciones difíciles, hace que empiecen a pasar otras cosas en nuestra vida, ¿no? Así es, y saber que no necesitamos nada para reírnos. Fíjate que esa es una idea que tiene como este sistema. De hecho, la sufrí de alguna manera porque desde pequeña que yo veía los elementales, los gnomos, las hadas y me comunicaba con ellos. Y recuerdo que había un duende en mi casa que me enseñó a reírme y yo me encontraba con él un día yo iba caminando, yo tenía yo creo que como 4 años, y un muñeco, un elf que había en mi casa, pues tenía un elemental vivo, y un día pasé y él hizo una risa que era como una campanada muy aguda, continua, y a mí me generó mucha risa, o sea, yo supe que esa era su risa. Recuerdo que me quedé mirándolo y empecé a reírme, y él hacía más este sonido, yo me reía más, y aprendí a reunirme con él para reírme. O sea, es un ejercicio tan maravilloso que aprendí desde entonces y resulta que luego, claro, cuando empecé a ir al colegio un poquito más grande y un día empecé a reírme y alguien me preguntó de qué te ríes y yo dije, no, pues de nada, me quería reír, pues fue como una mirada de desaprobación absoluta, ¿no? Entonces, rompamos todas estas reglas, no hay que tener un motivo para reírnos, riámonos si lo necesitamos, ¿cierto? Y fíjate que estamos en una cultura
donde muchas veces eso, yo he oído mamás decirles a sus niños, ¿se embobó? ¿De qué se ríe? ¿Está ¿De qué se bobo o qué? ríe? O sea, Sí, cuando un niño empieza sí, a reír a carcajadas por algo, o sea, los padres o la gente lo mira y dice, ay, se embobó, parece boba o parece bobo. Entonces, lo que tú dices, el niño o la niña va creciendo con la idea de que no está bien reírse. Entonces, recuperemos la risa, o sea, sintámonos con el derecho a recuperar la risa y vamos a ver, o sea, repito, cómo cosas maravillosas empiezan a pasarnos en nuestro entorno porque es algo natural. Lo uno viene con lo otro. ¿Cierto? La risa viene con las experiencias extraordinarias, con liberación de endorfinas, con elevación del sistema inmune, con una cantidad de mensajes a nuestra vida de que algo maravilloso, o sea, la acompañémoslo de nuestra frase, a mí solo me pasan cosas maravillosas y pongámosle risa a esa expresión, pero una risa de felicidad, no una risa de burla, de desconfianza, de jajaja, imposible, sino esa risa plena de que efectivamente nuestra vida está en plenitud, en bienestar. De hecho, hay una meditación, una de las formas cuando yo curé la diabetes era ver sonreír a mi páncreas. O sea, yo me imaginaba, yo me acostaba y veía a mi páncreas, lo veía iluminado y lo veía sonriendo. Si tenemos un órgano o algo en nuestro cuerpo que esté sufriendo alguna dificultad, imaginémoslo sonriendo, imaginémoslo feliz, imaginémoslo en un buen estado, porque eso también ayuda dentro de los procesos de sanación. ¿Mm? completamente. Es súper importante la risa y esta experiencia que les conté y otras muchas están Trilogía, en nuestra que ya sale trilogía a que la muy luz. pronto la Algunos leyeron estaremos. ya Sí, Celeste, Celeste viene celeste. con ampliado, o sea, en algunas Así, facetas, qué viene lindo. Aurora, que es la Sí, historia de Ale, donde relata todas estas experiencias, y todas viene estas Ernesto, el irreales. árbol, el famoso árbol de mango o mango, que me acompañó durante tantos años en Puerto Rico y que también tenía un elemental muy fuerte que me contó su historia, ¿no? De manera Así que, es, qué eh, lindo. sí, ya Les va a encantar, qué viene. bello, les estaremos avisando. Y bueno, y practicar, ¿cierto? Saber que, ¿saben cuál es el secreto? No necesitamos esperar ser felices para reír. Podemos reír para traer felicidad, ¿cierto? O sea, la risa, miremoslo más como un camino que como un destino, como una respuesta a algo. Miremoslo como parte del camino y usémoslo como herramienta de sanación.